¿Qué tal, estimados alumnos y estimadas alumnas? Pues vamos a continuar con nuestros temas de filosofía y hoy vamos a ver la filosofía de Friedrich Nietzsche. Y va a ser un pensador o es un pensador muy importante en la actualidad porque él nos va a dar él va a pensar el término de vida. Yo sé que si les preguntara a ustedes qué es la vida, cada uno de ustedes tendría una respuesta, claro, y sería una respuesta muy válida. Les volviera a preguntar de, bueno, ¿y en qué se basan o en qué sustentan su idea de vida o su respuesta a qué es la vida? Pues la mayoría de ustedes dirá que, bueno, se irá a una religión, a la ciencia y así. Pero la filosofía de Nietzsche no se sustenta no tiene un sustento metafísico, teórico, místico, religioso, no. El sustento de lo que Nietzsche entiende por vida a que no se imaginan qué es, y por eso me encanta la filosofía de Nietzsche. El sustento de la filosofía de Nietzsche es el mismo hombre. Sí, esto es muy importante porque la mayoría de nosotros, o sí, la mayoría de nosotros, a la hora de hablar de bien o de mal, por lo regular siempre lo sustentamos en la religión o en la moral de la sociedad. Nietzsche criticaría todo eso, por eso también me encanta Nietzsche, porque va a ser un filósofo que va a cuestionar toda la vida de la sociedad. Eso es algo fantástico. O sea, Nietzsche va a cuestionar el lenguaje, la religión, las creencias, el conocimiento, todo lo que la sociedad adopta de manera pasiva. Básicamente Nietzsche lo va a cuestionar, y a su filosofía mucha gente la llama existencialista, mucha gente poco estudiada, diría yo, por no decir otra cosa, poco estudiada, dice, ay, es que Nietzsche era un existencialista. Pues no, Nietzsche no era un existencialista, Nietzsche es un vitalista. Entonces este va a ser el aspecto muy importante, y no por el concepto de vida, no, sino porque su filosofía es como una especie de martillo que va a destruir todo lo que la sociedad considera como justo, adecuado, correcto, bueno, único, saludable, etcétera. Entonces, a nuestra sociedad le hace muy bien la filosofía de Nietzsche, a esta sociedad, bueno, que ya no es tan pasiva, que déjenme decirles eso. Nuestra sociedad de alguna manera sí está cambiando, parece que somos más críticos, algunos aceptan más la crítica, otros no tanto todavía, pero nuestra sociedad, sin ser o sin conocer plenamente la filosofía nietzscheana, básicamente está cambiando, ya no es tan pasiva como hace unos años. Entonces, bueno, algunos aspectos biográficos de la vida de Nietzsche. Algunos aspectos biográficos es que, bueno, él se acerca a la filosofía a partir de la filología. Si no saben qué es la filología es una rama de la lingüística que estudia las transformaciones de las palabras. Por ejemplo, ahorita nosotros decimos así, antes se decía ansina, o la palabra mismo que nosotros utilizamos, antes se decía mesmo, o bueno, ese cambio de las palabras. De hecho, el gran problema de Nietzsche es justamente, va a surgir a partir del lenguaje. Él va a cuestionar cómo la palabra malo llegó a ser mala, cómo realmente el contenido de la palabra mala realmente tiene una connotación mala, y Nietzsche se va a dar cuenta que el contenido o el sentido que tiene la palabra malo pues no es por una connotación moral. O sea, no es porque realmente moralmente alguien diga, ay, es que lo que estás haciendo es malo, no, sino porque Nietzsche se va a dar cuenta que los griegos, que fueron los primeros que empezaron a utilizar la palabra bueno o malo, o a designar lo bueno y lo malo, fueron los aristócratas. O sea, lo que estoy diciendo es que la gente que tenía poder, dinero entre los griegos, fueron los que empezaron a designar qué era lo bueno y qué era lo malo. O sea,
a lo mejor un aristócrata decía, ay, bueno, yo rico soy bueno, tú pobre eres malo, ¿no? O por algo similar, no estoy diciendo que sea así, pero Nietzsche nada más nos va a decir que son los aristócratas, o sea, es el poder el que determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Otra característica muy importante del aspecto biográfico de Nietzsche es que padecía de unos especie de ataques, de migrañas muy fuertes, y entonces eso lo va a llevar a no escribir en prosa como todos nosotros escribimos, ¿no? Sino él va a escribir una especie de aforismos debido a estos ataques. Hay muchos chismes sobre por qué le daban estos ataques. Algunos dicen que fue por una sífilis maltratada, o otro aspecto biográfico es que también muchos historiadores, bueno, no muchos historiadores, pero sí uno que otro amarillista dice que tuvo una especie de relación incestuosa con su hermana. Tampoco está comprobado. Es una tradición judía, y ustedes ya saben que los judíos consideran la educación como algo primordial, como algo fundamental. Dije al inicio de este video que la mayoría de nosotros tiene concepciones de la vida o de la moral o del mundo muy sustentadas en otras ideas o en otras religiones o en otras doctrinas, pero la filosofía de Nietzsche se va a sustentar nada más en el propio hombre. O sea, Nietzsche no va a decir, ay, es Dios, es la evolución, es Chuchito. No, Nietzsche va a decir, no, todo depende del hombre, y eso es algo increíble. Imagínense poner al hombre en el centro de todo, o sea, que él cargue con su propia existencia. Eso es algo increíble, que el hombre cargue su propia existencia. Esto hace que más tarde Hitler tome esta parte de la filosofía de Nietzsche y lo incorpore al nazismo. Ojo, Nietzsche no era nazi, abusados con eso, porque también hay mucha gente poco estudiada que dice, ay, es que Nietzsche era nazi, o fue un pre-nazi, o un proto-nazi. No, nada que ver. Sino Hitler sí va a tomar una parte medular de la filosofía de Nietzsche para incorporarla al nacionalsocialismo alemán, y curiosamente pues es la parte que sustenta todo el nazismo. Ustedes ya saben que el nacionalsocialismo alemán es una especie de Frankenstein teórico, donde Hitler toma de un montón de culturas y de un montón de teorías y de un montón de ideas y hace esta especie de Frankenstein teórico que no tiene ni pies ni cabeza, y por eso queda esa teoría súper fea. Pero va a tomar parte de la filosofía de Nietzsche. ¿Y qué va a tomar de la filosofía de Nietzsche? Pues esto que se ha denominado el superhombre. Y cuando hablo del superhombre no me refiero a Superman, no es ese superhombre, sino es el hombre que puede sustentarse a sí mismo sin necesidad de acogerse a la sombra de un árbol de la religión o de la ciencia, sino que se responsabilice de su propia existencia. De ahí que mucha gente poco estudiada diga, ay, es que era existencialista, cuando no es así. Para empezar, Nietzsche va a tomar de Schopenhauer, de su gran maestro Schopenhauer, esto que es la voluntad. ¿Qué era la voluntad en Schopenhauer? Era esta fuerza irracional, este impulso vital que hacía que las cosas aparecieran, que hacía que la vida siguiera existiendo. Entonces Nietzsche va a tomar esta parte de la voluntad de Schopenhauer, ese va a ser el fundamento de la filosofía nietzscheana. Luego, eso que en Schopenhauer era la voluntad, para Nietzsche se va a considerar la vida. Para que la vida siga existiendo necesita de dos conceptos fundamentales, de la conservación y el aumento. Si nosotros, que ya tenemos nuestra vida, solo nos dedicamos a conservar nuestra vida, Nietzsche nos va a decir, perecemos. Necesitamos
aumentar esta vida para que la vida pueda seguir existiendo. Por ejemplo, ustedes, si ustedes nada más se quedan con su bachillerato, ustedes van a perecer, se los va a cargar el payaso. Pero si ustedes se dedican a seguir preparándose, obviamente van a seguir viviendo. Y fíjense muy bien, no estoy diciendo sobrevivir, estoy diciendo vivir. La mayoría de nosotros no vivimos porque nos dedicamos a sobrevivir o buscamos 2 o 3 trabajos para poder sobrevivir nada más. Y para que la vida pueda seguir existiendo, necesita estos 2 conceptos, que es el de conservación y aumento. Si la vida solamente se conserva, perece. La vida tiene que aumentar para que siga viviendo. Por eso Hitler, cuando toma esto de Nietzsche, dice, bueno, para que Alemania pueda seguir existiendo, no podemos conservar lo que tenemos, lo que perdimos en la Primera Guerra Mundial. Necesitamos expandirnos, y eso es lo que va a tomar de la filosofía de Nietzsche para incorporarlo al nacionalsocialismo. Ahora, ¿cómo le podemos hacer o qué tiene que ocurrir para que realmente la vida pueda seguir existiendo? Bueno, tiene que concentrarse en el hombre. El hombre ya no puede dejar su vida al amparo de la religión o al amparo de Dios. Ya no puede decir, bueno, que sea lo que Dios quiere. No, sino que ahora el hombre tiene que responsabilizarse de su vida. Por eso hay una frase muy polémica en un librito de Nietzsche que se llama Así habló Zaratustra. Las primeras líneas del Zaratustra son muy buenas porque dice, Dios ha muerto. Esta es una frase poderosa de Nietzsche. Dios ha muerto y los hombres no se han dado cuenta que lo mataron. Y Nietzsche tiene toda la razón, porque si el hombre se hubiera dado cuenta de eso, de que mató a Dios, o sea, ¿qué quiere decir eso de que mató a Dios? Pues quiere decir que ahora el hombre está solo. Y qué bueno que lo mató, diría Nietzsche, porque eso lo va a llevar a hacerse responsable de sus actos. Si el hombre que desafortunadamente no sabe que mató a Dios, si el hombre se diera cuenta que ha matado a Dios, realmente habría cambiado, pero no cambió. Y entonces sigue creyendo que Dios está ahí y que Dios es bueno, y entonces no importa, a lo mejor yo los puedo reprobar, les puedo pegar, inclusive a algunos de ustedes provoco un accidente para que les pasen cosas malas, y luego digo, no, Chuchito, perdóname, y entonces Chuchito me va a perdonar. Pero si yo me diera cuenta de que yo maté a Dios, porque todos lo hemos matado, de que yo maté a Dios, entonces yo ya no les podría hacer nada malo. No sé si llegan a entender esta frase poderosa de Nietzsche cuando dice Dios ha muerto y los hombres no se han dado cuenta que lo mataron. Si esta es la buena nueva. Si yo me doy cuenta que he matado a Dios, entonces ahora yo me tengo que responsabilizar de mi comportamiento. Ahora ya no puedo decir, que sea lo que Dios quiere, hay que dejarlo en las manos de Dios. No, ahora yo me responsabilizo. Por eso es tan importante la filosofía de Nietzsche. Se va a convertir en el propio fundamento de sus propios actos. Pero no crean que es así de fácil. El hombre tiene que pasar por ciertas transformaciones. La primera transformación es la de un camello. Dice Nietzsche que el hombre es como un camello porque así como los camellos, ya ven cómo se inclinan. Bueno, no sabría decirles, pero un camello no se acuesta como los caballos, ¿no? Sino se inclina, estira sus patitas o las dobla para que pueda agachar la cabeza. Entonces dice Nietzsche que el hombre es algo así. Primero es un camello porque es una especie de esclavo, de siervo, donde no se responsabiliza de sus actos, sino es más fácil que alguien más se responsabilice por él. Por ejemplo, con Dios, ¿no? Por ejemplo, si yo los repruebo, yo voy a decir, no, es que pues Dios me dijo que los reprobara y la culpa es de Dios y yo no me responsabilizo de lo que hago. O le echo la culpa a mi familia y digo, no, es que pues, mi familia me dijo que estudiara filosofía y soy un mal filósofo, pero porque mi familia dijo. No, ahí también sería yo un camello. Luego, la segunda transformación, nos va a decir Nietzsche, es la de un león, porque el león es feroz, es poderoso, pero desafortunadamente, a pesar de ser muy poderoso y bien chido el león, no es capaz de crear valores, sino el león se revela nada más, pero no es capaz de crear valores que lo lleven a mantener su fuerza.
La última transformación que por la que debe de pasar el hombre es la del niño. Cuando el hombre se vuelve como un niño, no en el sentido de la inocencia, no, sino cuando cobra sentido de su humanidad, es cuando ya decimos, yo hombre, yo puedo sacar a estos esclavos de su ignorancia, yo puedo enseñarles esta vida. A eso se refiere con el niño. El niño sí es capaz de crear valores, así como los niños. Por ejemplo, cuando ustedes eran chiquitos, cuando ustedes eran pequeños, jugaban y alguien más los molestaba y luego ustedes ya lloraban y se enojaban y tiraban la Barbie, pero luego otra vez se volvían a hablar y hacían como que nada pasara. ¿Por qué? Pues porque eso no importaba. Así tiene que ser el superhombre, nos va a decir Nietzsche. Tiene que ser un hombre al que al dolor no le afecte. Que se haga responsable de sus propios actos y que después no diga, ay, es que Dios, es que mi familia, es que mis amigos, es que la esposa. No, que uno se responsabilice de sus propios actos. ¿Ven por qué sería tan importante la filosofía de Nietzsche en su propia vida? Porque para que realmente vivan, tienen que seguir adelante y no conformarse con la posición que ya tienen ahorita. Y además, la posición que ya tienen ahorita los lleva a ser camellos. La manera en la que a lo mejor les va a pasar algo en su vida donde van a dejar de ser camellos para ser leones y se van a poner al tú por tú y se van a poner al brinco y no se van a dejar ningunear. Pero de todas maneras serán incapaces de crear valores hasta que vean que su humanidad puede superarse y que ya no necesitan echarle la culpa al maestro de filosofía y decir, ay, es que el maestro de filosofía me reprobó. No, donde ustedes llegan, ay, sí, yo reprobé porque yo quise y quiero recursar 2 años de filosofía, ¿no? Entonces eso sería algo muy importante. Por eso vale tanto la pena de la filosofía de Nietzsche. Obviamente es mucho más amplia, jóvenes, pero no les puedo explicar toda la filosofía de Nietzsche, no porque no quiera, sino porque creo que hasta aquí hemos trabajado bien conceptos, algunos problemas, y entonces bueno, lo dejaremos hasta aquí. Un gusto saludarlos y cuídense mucho. Hagan su lectura. Bye, hasta luego.